Vamos a empezar el día de hoy con la segunda parte de nuestra serie. Jesús nos enseña a vencer las tentaciones. Muy bien. Estoy seguro, hermanos, que el día de hoy Dios va a hablar y va a hablar fuerte a nuestros corazones. Por eso hay tanto ruido espiritual en el ambiente. Pero vamos a seguir adelante. Y bien, como vimos en la primera parte de esta serie, hermanos, nuestro Señor Jesucristo dice la palabra que una vez que fue bautizado, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. En la palabra de Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hermanos, esta es la importancia del bautismo del agua, del Espíritu Santo. Por medio de este, Dios Padre reconoció como su Hijo a Jesucristo. Lo reconoció frente a la humanidad como Hijo suyo, enviando además el Espíritu Santo, que le daría poder a nuestro Señor Jesucristo para poder sobreponerse a todas las pruebas que habría de enfrentar en la tierra para cumplir su misión redentora y salvadora. Y también a todos los que somos padres, varones, cabezas de familia, aquí podemos ver, hermanos, la importancia que tiene nuestro ministerio como padres de afirmar. Nosotros como padres, hermanos, somos afirmadores de la identidad de nuestros hijos. A nosotros como padres nos toca afirmar la identidad de nuestros hijos y enseñarles, como dice Deuteronomio 4, el amor de Cristo, que crezcan en el amor de Cristo. Una vez pues que Jesús fue reafirmado por el Padre Celestial, su Hijo amado, el Espíritu Santo lo llevó pues al desierto a ser tentado. Y vamos a entrar a la segunda tentación, que está en Mateo 4, versículos 5 al 7. Y la palabra de Dios dice: después el diablo lo llevó a la santa ciudad Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan, y te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús respondió: las Escrituras también dicen:
no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otras versiones dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Hermanos, en el Salmo 91, versículo 11 y 12, el rey David dice que Jehová enviaría a sus ángeles, enviará a sus ángeles para que te cuiden por donde tú vayas y te levantes para que no tropieces con piedra alguna. A este versículo, a este salmo, estaba apelando Satanás. El engañador, hermanos, utiliza estas mismas palabras para tentar a Jesús en el desierto por segunda vez. Lo que el engañador utiliza, hermanos, escucha bien, son verdades a medias. Utiliza verdades a medias o medias verdades. El engañador va a utilizar verdades a medias para hacerte caer, para quebrantarte y destruir tu fe en Dios. Si leemos el versículo 9, que a ese no hizo referencia el engañador, el rey David dijo, y aquí puso la clave, la condición para que los ángeles te levanten, para que no tropieces con piedra. Lo que no dijo Satanás está en el versículo 9. Antes dijo el rey David, si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo. Versículo 10, ningún mal te conquistará. Otras versiones dicen, la Reina Valera, ningún mal te sobrevendrá. La promesa de la protección de los ángeles está condicionada a habitar, a vivir nuestra vida bajo la presencia de Dios, y solos así, solamente así estaremos seguros. En el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 1 en adelante, el pueblo tentó a Jehová. El pueblo de Israel tuvo rencilla, tuvo discusión contra Moisés, dice la palabra. Le reclamaban que les diera agua, porque tenían sed. El pueblo de Israel, desde que salió de Egipto, hermanos, tardó 40 años en llegar a la tierra prometida porque eran de dura cerviz, dice la palabra. Eran incrédulos, siempre estaban quejándose. Se pasaron 40 años quejándose y por tanto se quejaban, no llegaban a la tierra prometida. Reclamaban que cómo era posible que los hubiera Jehová sacado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, para llevarlos a morir de esa manera de sed en el desierto años después. Siempre se quejaban. Se atrevieron a decirle a Moisés que si en realidad Jehová era Dios, que les mandara agua para beber. Tentaron una y otra vez a Jehová. Pero Moisés tuvo miedo.
El pueblo de Israel no confió, hermanos, en Dios. Ni el pueblo, ni Moisés. Porque el pueblo tuvo miedo de morir de sed y Moisés tuvo miedo del pueblo de ser apedreado. Dudaron, hermanos, de la provisión de Dios. A pesar de todos los milagros y señales que había hecho desde que los sacó de la esclavitud en Egipto, dudaron, eran incrédulos. Hermanos, les pregunto, ¿acaso nosotros somos iguales? ¿Hacemos lo mismo? ¿Acaso nosotros dudamos de la provisión de Dios? ¿Desconfiamos de la provisión, del abrigo y de la protección de Dios? Cuando estamos en un problema, le decimos al Señor: si en verdad eres Dios, haz que se arregle mi problema, fulano de tal. ¿Alguna vez lo hemos hecho? ¿Alguna vez decimos: Señor, te prometo que ahora sí voy a creer en ti si me haces este o tal milagro? ¿Saben algo? Así de pusilánimes podemos llegar a ser, hermanos. ¿Acaso nos hemos preguntado quiénes nos creemos para descalificar al Todopoderoso? ¿Quiénes nos creemos para cuestionar su poder? ¿Quiénes nos creemos para dudar de su palabra? Estamos viviendo tiempos muy difíciles, lo sabemos. Si tú crees que el problema solamente es tuyo, o la tribulación es solamente tuya, déjame decirte que no es así. Toda la humanidad está en tribulación. Predicamos hace algunas semanas en relación al miedo, al temor, y vimos cómo este virus más grande que el que tenemos ahorita es el miedo. Jesús siempre dijo que iba a haber tribulación. Por tanto, hermanos, para hacer nuestras todas estas bendiciones, tenemos que seguir poniendo nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En el pasaje de Números, capítulo 20, nos muestra que cuando tú dudas, cuando tú desconfías de Dios, lo que haces es tentarlo. Cuando tú reniegas, cuando tú cuestionas a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú reniegas, cuestionas a Dios, lo estás tentando. Porque lo estás retando. Estás retando su autoridad, su divinidad y su poder sobre todas las cosas. Él es el creador, hermano. Él es el creador de todas las cosas. Por tanto,
todas las cosas se someten a Él. Todas las cosas se someten a su voluntad. Si lo haces, me refiero a desafiarlo, a tentarlo, debes en serio preocuparte. Créeme que estás en graves problemas. Lo repito, si tú desafías a Cristo, a Dios, si tú lo cuestionas, con tu actitud lo estás tentando y estás en graves problemas. Todo el pueblo de Israel, junto con Moisés, pagó la consecuencia de este pecado, hermanos. En Números 20, versículos de 7 al 8, la palabra dice: y el Señor dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblanle a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Hermanos, aunque Jehová escuchó la súplica de Moisés y le dio la instrucción que le hablara a la roca para que brotara el agua, Moisés gritó a su pueblo: escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Después, él golpeó con su vara 2 veces la roca y brotó agua. Moisés se había ensoberbecido, se olvidó de la instrucción de Dios. Dios le había dicho que le hablara a la roca, y en lugar de hablarle a la roca, se ensoberbeció diciendo: ¿acaso debemos sacar el agua de la roca? O sea, él poniéndose al nivel de Cristo, de Dios, de Jehová. Y algo sucedió, que en lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Moisés, al igual que el pueblo de Israel, que se venía quejando por tantos años en el desierto, tentaron a Dios y pecaron. Jehová, hermanos, no le permitió a nadie de esa generación entrar a la tierra prometida. Hubo una consecuencia. Solo permitió que entraran sus descendientes. Aunque Moisés era un siervo de Dios, y aunque Moisés se arrepintió, hermanos, esta acción tuvo consecuencias también para él. Esa generación que salió de Egipto con Moisés y Aarón eran de dura cerviz, de duro entendimiento, hermanos. Eran incrédulos. Por gracia y misericordia del Señor, le dejó ver el Señor a Moisés
a la distancia la tierra prometida, pero no le permitió entrar en ella. Volviendo a la tentación de Cristo, notemos cómo nuestro Señor Jesucristo conocía toda la palabra de Dios, conocía la letra a la perfección de las Sagradas Escrituras. Y aunque era cierto que los ángeles celestiales protegerían a nuestro Señor Jesucristo, Jesús sabía que la obediencia y unión a su Padre estaba por encima de todo y que nada ni nadie podría destruirla. Jesús, hermanos, sabía que Moisés había caído en la tentación porque tuvo miedo y golpeó la peña en lugar de hablarle. Muy interesante, hermanos, si vemos en la primera tentación, Adán fue tentado y pecó. En la segunda tentación vemos cómo Moisés es tentado y pecó, pero Jesús no pecó. La lealtad de Jesús a su Padre era prueba de todo. Hermanos, una vez más vemos el ejemplo y la enseñanza que nos da Jesucristo en la tentación del desierto. No nos dejemos engañar por falsos profetas. No nos dejemos engañar por falsos predicadores o hermanos de la fe. Hay una gran cantidad de doctrinas que toman solo fragmentos de textos bíblicos para establecer mentiras sobre verdades parciales. Doctrinas que toman versículos o textos parciales que son verdad para establecer doctrinas falsas. Les comento, a principios de la semana, escuché a un pastor de una iglesia importante en Guadalajara que dijo a su congregación, o que predicó a su congregación sobre la parábola de la fiesta de bodas del Señor. En esta parábola Jesús, refiriéndose a las parábolas, en esta fiesta se refiere a la fiesta que va a haber en el reino de Dios cuando lleguemos a la presencia de Dios. Va a haber una gran fiesta, es la boda de la novia con el novio, de la iglesia de Jesús con Jesús. Y la parábola decía y comentaba este pastor, dice y comentaba este pastor, que el Señor invitó a varias personas y que no quisieron ir a la boda. Muchos invitados no quisieron ir. Entonces, el Señor dio la instrucción que invitaran a todo el pueblo. Entonces invitaron a todo el pueblo. Entre la mayoría de ellos, invitaron a ladrones, a mentirosos, a asesinos, a fornicadores, en fin, gran cantidad de pecadores. De tal manera que así celebraba este pastor muy animado
lo que decía la palabra en este versículo, y animaba a su congregación diciéndoles: hermanos, así es la gran misericordia y la gracia de Dios. A todos nos alcanza. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, todos vamos a entrar invitados al reino de Dios, a esa gran boda. No importa si tú eres un pecador, no importa si has hecho esto o lo otro. Los animaba, diciéndoles que se alegraran, porque todos estarían sentados a la mesa del Señor. Lo que omitió este pastor es cómo termina la parábola. No habló del versículo 11 al 14, donde dice Jesús: cuando el rey, refiriéndose a Dios, entró en el banquete, vio a un hombre que no traía sus ropas de boda y le preguntó: ¿por qué han dejado entrar a este hombre si no viene ataviado, no viene vestido con sus ropas de boda? De inmediato, dice la palabra, el rey ordenó que lo ataran de los pies y lo enviaran al lugar de rechinar de dientes. Para los que no saben qué es ese lugar, es el infierno. Hermanos, la palabra termina diciendo: porque muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Para poder sentarnos a la mesa del Todopoderoso, y aquí me refiero a las mentiras sobre verdades parciales, que se fabrican sobre verdades parciales. Para poder sentarnos, hermanos, a la mesa del Todopoderoso, la palabra aquí nos dice que tenemos que presentarnos a la boda justificados por la muerte de Cristo y santificados por la obra del Espíritu Santo, para que seamos aceptos para el Señor. Hermanos, Dios perdona el pecado auténticamente arrepentido. Escucha bien, Dios perdona el pecado auténticamente arrepentido. Lo justifica, es decir, lo perdona con la sangre de Cristo en la cruz. Nuestra condición pecadora efectivamente permanecerá en nosotros porque somos carne. Pero Él demanda dejar la práctica del pecado. En 1 de Juan 3 dice: el que practica el pecado es hijo de Satanás. Esto no lo vas a escuchar nunca en ese tipo de iglesias. 1 de Juan capítulo 3: el que practica el pecado es hijo de Satanás. Y es que practicar el pecado, hermanos, es cometer el mismo pecado una y otra vez. Para entender esto, permítanme ilustrárselo como aquel que practica fútbol, por poner
el ejemplo de una actividad deportiva que es muy común en el mundo, en nuestro país. Al practicar una y otra vez, diariamente, cada vez lo vas haciendo mejor. Si haces tiros a la portería, los primeros tiros a lo mejor no van a entrar a la portería, pero después de 5 meses de estar practicando diario por 2 o 3 horas diarias, seguramente vas a ser un experto y no vas a fallar los tiros porque estás practicando. De la misma manera sucede con el pecado. Cuando practicas el pecado, te haces un excelente pecador. Esos son hijos de Satanás, dice 1 de Juan 3. La práctica del pecado es tanta que te vuelves un pecador experto. Si robas, si matas, si fornicas, si murmuras, sin cesar, en realidad no te has arrepentido. No te has arrepentido del pecado. Y la gracia de Dios no te alcanza, hermano. Discúlpame, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Arrepentimiento, obediencia y fidelidad nos demanda el Señor. Para terminar, algo, hermano, que el engañador no pudo destruir en Jesucristo en esta segunda tentación, fue precisamente la obediencia, la fidelidad y la unión entre el Hijo y el Padre. Amén. Oremos, hermanos.